Hoy Venezuela los necesita. Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, Hassan Soleimani, we're all Soleimani. ¡Chile despertó! Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas. Una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite en Bilbao, Euskadi, Euskal Red, en España. Bienvenidos a Panorama con la realización de diversas comunicaciones. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Muy buenos días, Víctor Torres, en Bilbao. Buenísimos días, Eliezer, un gusto. Hoy vamos a abordar un tema y una problemática que está generando protestas en el mundo, y es el racismo y la discriminación. Y que con motivo del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos ha sido un detonante para poner de presente este tema. Pero ¿cómo se vive y cómo se ve ese problema en los Estados Unidos, en Europa y en Colombia, al norte de Sudamérica, donde habitan comunidades afrodescendientes y donde existen 87 etnias o pueblos indígenas, ancestrales, nativos? Igual hay 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana, e incluso también está el pueblo rum. Igual que las negritudes, estas etnias en Colombia están sufriendo de racismo, de discriminación y abandono. Para hablar de este tema hemos invitado en este día de hoy al programa Panorama a Ana Luisa Muñoz Ortiz, quien está en Nueva York. Ella es colombiana de Cartagena, comunicadora social, periodista. Es la cara de Cartagena en el mundo con el proyecto La Candela Viva. Ella es artista también. Muy buenos días en Nueva York, Ana Luisa. Muy buenos días, Eliezer. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y esta soy yo, Ana Luisa, desde Nueva York. Gracias, Ana Luisa. Idrissa Niakasso, bonjour. Tu es sénégalais, tu es africain, tu habites à Paris, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, tú parles español, ¿no? Oui, hablo castellano, Eliezer. Es que soy un senegalés que lleva más o menos 9 años en España, pero luego bajé por Francia, donde tengo la familia, y estoy aquí como un trabajador social en una asociación en el municipio de Bondy en París, en el norte de París. Muchas gracias, bienvenido, Idrissa. Paola Ararat Nazarit, colombiana del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Agua Blanca, de la Alsacia, y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACON, en Colombia. Ella está en Bilbao. Buenos días. Muy buenos días. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da y Emigrados de abrir los micrófonos para escuchar nuestras voces, ¿no? Estoy muy bien, gracias a Dios, y feliz de poder hablar un poco acerca de las realidades territoriales por las que pasamos la gente negra. Muchas gracias. También saludamos a Stephanie Ramos del pueblo Huitoto, al sur de Colombia.
Está en Curillo, Caquetá, ingeniera agroecóloga y trabaja en el tema de los derechos humanos. Bienvenida, Stephanie, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerle también a los espíritus y a mis mayores que también nos acompañen y pues poder aportar un poco y dar a conocer lo que se vive acá también en esta parte del mundo. Muchas gracias. Ana Luisa, en Nueva York, ¿por qué cree usted que tuvo que ocurrir el asesinato de George Floyd a manos de un policía allá en los Estados Unidos para que el tema del racismo y la discriminación contra las negritudes se convirtiera en un tema de actualidad y mundial? Bueno, principalmente pienso de que el racismo siempre ha estado presente durante toda nuestra historia. Creo que lo que ha pasado ahora es que tenemos mayores accesos a formatos de información y a medios de información y es más visible, pero el racismo ha estado desde la colonia, ¿no? Es parte estructural de nuestra vida, pero no solo tuvo que pasar eso, yo creo que lo que está pasando es un cúmulo de dolor, de situaciones que han sido ya antes expresadas, vistas y experimentadas. Es una acumulación también de rabia, es una acumulación también de sufrimiento, ¿no? Pero sobre todo de resistencia. Y se resiste precisamente porque estamos oprimidos, ¿no? Entonces, el asesinato de George Floyd es una manera de realmente rebelarse, de que las comunidades se rebelen y el cuerpo social se rebele ante lo que ya por siglos y por cientos de años hemos vivido las personas afrodescendientes y lo que han vivido los afroamericanos exactamente. Cambiando de tercio, gracias Idrissa por hacer el esfuerzo de estar con nosotras hoy. Ya se ve que tienes que trabajar ahora. Y tú has estado en España, has vivido un buen tiempo en España, en Bilbao, en Euskadi, Euskal Herria, y ahora estás en Francia. Vives en París, trabajas con una organización que trabaja el tema social. Tú, como que has vivido en los dos países, estás en Europa, ¿qué diferencia ves entre el racismo que hay en Estados Unidos y en el europeo, Idrissa? Cuando quieras. Vale, mire, es que el problema del racismo es un fenómeno que está tomando, ¿cómo se llama?, medidas sobre la vida de la gente y está ocupando todas las sociedades. Lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos era, ¿cómo se llama?, la confirmación de todo lo que está pasando la gente. Y últimamente es lo mismo de lo que está pasando en Francia con un chico africano, Adama Traoré, que está muerto sobre la intervención de la Policía Nacional. Después 2 horas. Es como decía tanto ahora mismo, que es una confirmación de lo que está viviendo la gente. Aquí se nota, se ve y la gente se está sometiendo de lo que está el racismo, el verdadero racismo en el lugar de trabajo, en el lugar de salud, en todo ámbito del territorio francés. El problema, es lo que está aquí, no estamos viviendo eso día a día y como decía, que toda la gente lo ve, lo vive y estamos como chocando siempre con este fenómeno. Paola viene del sur de Colombia, del occidente. Ella está en España. ¿Cómo sienten las comunidades negras del sur del país nuestro el racismo y la discriminación? Bueno, el racismo y que es un racismo estructural ha estado presente históricamente en nuestras vidas, ¿no? Un racismo que parte con ese gran secuestro, ¿no? Un secuestro de lesa humanidad, lo que ha pasado con nosotros, la forma como fuimos llevados hasta, bueno,
donde estamos ahora, el racismo está en cada momento, ¿no? Pero lo más fuerte es que el racismo se ha vuelto tan cotidiano, la discriminación ha sido tan cotidiana que pasa muchas veces que tal vez no le prestamos atención a lo que nos está pasando, es que estamos asfixiados, ¿no? Es que son en todos los aspectos, entonces está desde la relación con el otro, con la otra, desde lo institucional, ¿cierto? En nuestros procesos organizativos, cómo nos tratan, ¿no? Cómo nos ven, cómo se nos cierra las oportunidades y esos esfuerzos que hacemos hacia la construcción de país, porque nosotros como comunidades afrocolombianas pues hemos hecho un gran aporte y un aporte muy importante a la construcción del país. El Norio donde nací, donde está pues mi familia, digamos que donde está mi otro origen, es un territorio que el racismo estructural se ha ensañado con él, ¿no? Inicialmente está la abolición. El norte del Cauca es uno de los sitios en Colombia donde llevaron muchísimas personas negras para esclavizarlas, para explotar las minas que hay en esta región, porque es una subregión muy rica en oro, y nuestros mayores fueron llevados ahí para esa explotación de esas minas. Entonces, luego de la abolición, que se hace una abolición y ni siquiera se piensa en resarcir ese daño tan profundo que nos habían hecho como personas negras, como seres humanos, sino que se repara al esclavista, ¿no? No se repara al esclavizado, sino a quienes nos tenían sometidos. Entonces, en todo ese ejercicio y todo ese proceso de luchas históricas, pues nuestros mayores logran acceder a la tierra durante ese proceso de ir haciendo pagos, ¿no? Haciendo pagos para ir adquiriendo sus tierras. ¿Y qué pasa después de eso? Viene todo un proceso institucional incluso, donde la mayoría de las familias negras pierden sus tierras, pierden sus producciones culturales. Luego de pasar todo eso, a muchas regiones llegan propuestas de desarrollo institucionales que terminan con el exterminio de las comunidades que yo creo que somos muy resilientes, que somos muy fuertes, muy resistentes, muy luchadores, porque bueno, el racismo ha estado impregnado en todos los aspectos, y luchar y ir saliendo de esas cadenas en las ha sido todo un camino. Bien, lo bueno de la tecnología es que nos permite estar en Nueva York, Estados Unidos, en París, Francia, ahora estamos en Colombia, seguimos en Colombia y para ello estamos también con Stephanie. Stephanie, de eso que hablaba Paola, del racismo histórico, ancestral, del racismo, y también lo mencionaban antes, de ese racismo institucional, ¿no? Lo referenciaba Idrissa y también lo decía Ana Luisa. Stephanie, ¿cómo se da el racismo y la discriminación en los pueblos amazónicos de Colombia? Pues mírate que de hecho lo que dice la compañera Paola es verdad. El racismo y también la discriminación viene estructural también desde pues cuando supuestamente llegaron los españoles, nos descubrieron, y a partir de eso empieza toda esa serie de opresión y de dominación hacia nosotros. Nosotros con los mayores hemos hablado, y también porque nos hemos replanteado. En el caso de nosotros los amazónicos es un choque cultural que viene hace poco,
a instaurarse con la cauchería, y que eso fue hace en 1928, en comparación con la población indígena andina. Y hay unas leyes que marcan también esa pauta de discriminación, y es que fue en la Constitución del 86, la Ley 89, donde dice que de alguna manera nos deben reducir a la población indígena porque éramos salvajes y que necesitaban pues como instruirnos a la vida civilizada. Entonces, a partir de eso, pues empieza a tener esa discriminación no solo en nuestros territorios, porque nos empiezan a condicionar a una educación misionera, a una educación católica. Muchos de nuestros mayores, abuelas hoy por hoy todavía cuentan que hablar el idioma le decían que era el diablo, que por el hecho de uno hablar en idioma, le amarraban la lengua, la hacían caminar en rodillas. Y nosotros como pueblos amazónicos hemos tenido un choque también para nuestra juventud. Hoy por hoy el pueblo Huitoto, casi nosotros los jóvenes, ya algunos no hablamos el idioma, otros lo entienden y no lo hablan. Y es todos estos hechos históricos que han venido en los misioneros, en la influencia, la opresión de imponernos otra religión, otras culturas, de no haber ese diálogo primero entre nosotros y entender más tenemos los pueblos, porque también ahí entra, y que a veces choca mucho con los mayores, nosotros es que a veces nos comparan mucho andinos, o nos dicen en un solo papel todos los indígenas, y cada pueblo es muy diferente, cada pueblo tiene una cosmovisión, una cosmogonía de cómo ver el mundo. Y a partir de ahí también en estos momentos en la Amazonía a mí me duele porque, y a veces eso, como dice la compañera Paola, a veces lo normalizamos hasta nosotros mismos, que caemos a veces en el error, y es que para poder decir que yo soy indígena, entonces tengo que tener corona, tengo que tener simbología, y eso por lo menos está pasando en el Amazonas. El turismo a mis paisanos, o sea, de verdad, en vez como de enorgullecernos, o sea, nos están disfrazando, o sea, como que nos utilizan. Y es una parte que pues a uno le duele. Por eso nosotros como amazónicos, los abuelos dicen, cuando ven a alguien, ¿y por qué está utilizando corona? ¿O por qué está utilizando esa simbología? Si eso nosotros solamente lo utilizamos cuando son bailes tradicionales. Porque en realidad si vamos a que me digan, bueno, ¿y cuál es tu traje tradicional? Pues sería totalmente desnuda. Pero también es otra época en la que estamos, y eso también hay que aclarar en la realidad, porque muchas veces, hasta acá mismo en Colombia, solo salir a Bogotá, tú vienes del Amazonas, ay, ¿dónde está tu taparrabos? Ay, no sé qué. Y acá en el Amazonas ya nos vestimos porque la cauchería, lo que fue también la colonización, pues nos hizo vestir prendas, nos hizo como también entrar en este choque con este nuevo mundo occidental. Tanto así que en estos momentos también es una crisis que estamos pasando por ese tema de educación, de salud. Por ejemplo, en nuestro territorio, como amazónicos, ya vino la capacitación de condones, y casi ya no estamos teniendo hijos, también estamos a un borde del exterminio, no solo también por la parte de salud, sino también por la parte, como decía la compañera Paola, la institucionalidad. El Estado realmente al Amazonas lo ha tenido muy abandonado, y al Amazonas me refiero es a toda la Amazonía, a los 6 departamentos. Si bien hoy lo estamos viviendo también con el tema del COVID, que pues no hay hospitales, ya van más de 34 comunidades que están contaminadas, otra vez estamos padeciendo el exterminio, y que de alguna otra manera como jóvenes pues hemos tratado de volver a nuestras raíces. Yo quiero también acá pues aprovechar el espacio que me alargo un poquito, y es el tema también de la familia, el tema de cómo nos vemos. Yo por parte de mi papá soy colona, por parte de mi mamá es que tengo la sangre indígena, que es Huitoto, y que es Andoque por parte de mi abuelo, y yo no viví la discriminación y el racismo por fuera, como no la he sentido tanto como si lo vi con mi familia colona. El hecho de que yo hiciera algo mal, el hecho de que fallara en algo, me dicen, es que tenías que ser hija de india.
Entonces también es una cuestión también de cómo se venía educando de esa memoria colonial, de donde el indígena y también nos miran como personas ignorantes, personas salvajes. Eso ha llevado también a que nuevamente volvamos a cambiar, y hoy por hoy pues el hecho de que yo sea una ingeniera agroecóloga o que mis compañeros estemos estudiando, pues sí es un logro, pero también es un choque porque a veces al llegar al territorio con nuevos términos, con nuevos pensamientos, a veces también afecta al territorio. Entonces lo que nosotros hacemos es volvernos y sentarnos nuevamente con los mayores, como decimos acá en la Amazonía, a mambiar la palabra, a tejer nuevamente para poder empezar a que armonicemos. Eso sí ya es muy andino, pero nosotros sería como a equilibrar esa identidad, y que realmente la lucha por reconocernos o darnos a conocer, porque es muy triste. Yo estuve también vinculada al Cabildo Indígena de la Universidad de la Amazonía y empezamos a formarnos como cabildo dentro de la universidad para exigir nuestros derechos, y lo que nos decía el coordinador en ese momento de bienestar universitario nos decía, ay, es que nosotros no sabíamos que había indígenas, siendo que la Amazonía tiene por lo menos acá en Caquetá hay 48 resguardos legalmente constituidos, hay población indígena en Florencia, en cabildos urbanos, y ellos decían que no saben que habían indígenas. Entonces eso es lo que nos demuestra, es que también nos ha tocado organizarnos, nos ha tocado, lo que decía también la compañera Ana Luisa, leer nuevamente, o sea, buscar esas herramientas de memoria para poder luchar y para poder exigir y para poder que nos reconozcan en nuestros territorios. Pues por ahí dejo eso. Sí, muchas gracias, Stephanie. Pero vamos con Ana Luisa en Nueva York. ¿Cómo siente una latina, además de afro, el tema de ser afro y latina en Nueva York, en los Estados Unidos, esa discriminación? ¿Cómo se siente allí eso? Bueno, quiero empezar diciendo, a manera también de acompañar el comentario de mis dos compañeras, que armónicamente han armado esos argumentos genialmente. Pienso de que el odio al negro y el odio al indio es en realidad el odio porque no son blancos, ¿no? Es un odio a lo no blanco. Entonces, eso parte, como decían también ellas muy bien, y para entender el racismo y en Sudamérica y en Norteamérica, sobre todo siendo una persona inmigrante, siendo una mujer, siendo negra, o afrocaribeña, como me gusta categorizarme, para mí es necesario remontarme en correlatos de colonialidad y en la narrativa colonial patriarcal para poder realmente entender cuáles son las situaciones que ocurren alrededor de la historia, como bien mis dos compañeras han dicho, y es que en Latinoamérica, y también para entender la inmigración, hay que entender el racismo, y hay que entender el racismo geográficamente y territorialmente. Entonces, para entender el racismo en Sudamérica y en Norteamérica, hay que partir de la base de que nuestras naciones fueron escenario de la esclavitud, ¿no? Y que a partir de eso, cuando se abole la esclavitud, que la abolición de la esclavitud no da por sentado de que se abolen también las condiciones deshumanizantes en las que estaban los negros y los indios. Y además de eso, aparte de que se abole la esclavitud, los proyectos de nación en América Latina nacen a partir de esa experiencia esclavista, es decir, la construcción de la nación nace a partir de una experiencia vivida de saqueo, una experiencia vivida con brutalidad, una experiencia vivida de deportaciones y de viajes transatlánticos violentos que aniquilaron a nuestros antepasados, que dividieron familias, que dividieron territorio, que ocuparon territorios
Entonces, a partir de ahí nace toda una lógica sistemática y todo un montaje sistemático en contra de la comunidad indígena y en contra de la comunidad negra, lo que a partir de ahí va a construir una especie de esferas a través de las cuales la sociedad se va a formar y a través de las cuales también económicamente y políticamente y gubernamentalmente se van a construir las sociedades. Entonces, el racismo, por lo tanto, ha sido un metarrelato, ¿no? El racismo es igual en Estados Unidos, como lo es en Francia, como lo es en Colombia, simplemente cambian las condiciones y las circunstancias, pero el racismo es el mismo racismo que vive Paola, lo vivo yo aquí, pero cambian las condiciones en las que lo vivo, porque por ejemplo yo en Colombia paso a ser una mujer afrocolombiana o afrodescendiente, pero no tengo aquella categoría de hispana, ¿no? Aquella categoría de migrante, de si tengo documentos o si no tengo documentos, ¿no? Hay una idea también de legalización. Entonces, a partir de esos metarrelatos que ha sido estructurador y estructurante racismo, porque además el racismo ha dividido las divisiones de trabajo, la construcción de ciudadanía, los modelos, incluso las divisiones de género también las ha gestado, la división de clase, la pobreza, ¿no? Entonces, es una narrativa global y totalizada que agencia completamente la vida. Y a partir de ahí, como dijeron mis compañeras, nace una historia y nace una construcción de un sistema basado específicamente en la idealización de la blanquitud, ¿no? Y a partir de ahí también, de esa blanquitud, nuestros países en Latinoamérica, al constituir nuestras naciones, crean la ideología o esta idea del mestizaje como la base principal y se vanaglorian del mestizaje como la base principal de una experiencia vivida pero que ha sido alejada, que ha sido distanciada, en donde lo negro y lo indio aparecen como aparatos simbólicos, ¿no? Como elementos instrumentales o decorativos, como lo decía mi compañera anteriormente, en cuanto a que el indio es la representación de una historia de dolor, pero el indio no es ciudadano. Entonces, esos procesos civilizatorios y esos procesos de disciplinarización también recaen hoy en día. Por ejemplo, lo vemos hoy en día con la policía, ¿no? La policía para mí en Estados Unidos resulta ser casi un aparato y un instrumento gubernamental legal para oprimir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a quién protege la policía? Hagámonos la pregunta, ¿no? Si uno es negro, yo creo que ninguna persona negra se sentiría cómoda caminando delante de un policía, ni en Colombia, ni en Francia, ni en España, ni en Nueva York. Jamás, porque es que además la policía, lo que pasa es que también el proceso y la historia policial en Estados Unidos es un poco diferente, es también muy violenta, pero en términos generales, el aparato de control y de poder social o de control social que tiene el gobierno es esta institución, pero hay que entender que estas instituciones también están construidas y basadas en esas ideologías racistas y en esas ideologías de supremacía blanca. Entonces, cuando uno ve a un policía, tú realmente ves que el policía está protegiendo el orden social histórico de esa supremacía blanca, es decir, protegen al blanco del negro, protegen al blanco del indio, protegen al blanco del inmigrante, ¿no? Protegen al blanco del musulmán, protegen al blanco del hispano que viene a robar su trabajo. Entonces, la experiencia de la inmigración, que es una experiencia que por lo menos aquí en Estados Unidos se empieza a gestar desde los años 90, hay que entender que también los pueblos latinos y latinoamericanos o suramericanos fueron saqueados y han sido saqueados históricamente, ¿no? Los recursos, por ejemplo, y la explotación de estos pueblos y de estas comunidades, por ejemplo, en el Pacífico, que hay comunidades negras asentadas alrededor de campos y mineros, y también en el Amazonas, ¿no?
donde son territorios ricos en recursos naturales, en donde la comunidad representa para el capitalismo un atraso, ¿no? En donde la comunidad negra e indígena representa para el racismo no solo un atraso, pero también fealdad, ¿no? Representa eso indio que yo quiero olvidar, representa esa historia pasada, representa la pobreza también, ¿no? Porque además son las dos poblaciones que históricamente han sido mayormente empobrecidas. Entonces, cuando uno mira las condiciones sociales que pasan en Latinoamérica, donde, digamos, la tasa de feminicidios es muy, muy alta, donde la tasa de homicidios es muy alta, en donde, por ejemplo, en Brasil al menos la policía mata 5.000 personas por año, en donde no existen las condiciones propias de acceso a salud, a educación, a oportunidades, a trabajo, donde la división del trabajo también está racializada y también delimitada por género, ¿no? Entonces, al ver todas estas condiciones, los inmigrantes tienen dos condiciones. Entonces, aquí viene lo tercero y es la condición de la legalidad, ¿no? Se crea un mecanismo de legalidad, pero ¿para quién es la legalidad? Porque la legalidad también tiene unas condiciones, tiene unos mandatos, tiene unos constructos que hay que seguir. Pero quien no sigue esos constructos inmediatamente está fuera del margen de la legalidad y pasa a ser criminal, ¿no? Entonces, ¿quiénes pasan a ser criminales y quiénes son mostrados como criminales? Uno los ve, inmigrantes y negros, ¿no? Cuando lo ves en las noticias, porque además los medios de comunicación también reproducen este sistema de criminalización y de criminalidad, es que cada vez que sucede un suceso, o es un inmigrante o es un negro. Y los inmigrantes normalmente son mestizos, o son negros, o son indígenas. Y lo que además demuestra esta inmigración es que son personas que no vienen con accesos de otros países. Es que el traslado y la inmigración se da porque en tu propio país no guardaron un espacio para ti, porque en tu propio país no pudieron construir, no pudieron guardar un espacio social para tu propio desarrollo. Entonces, cuando tú no encuentras oportunidades, cuando no encuentras vías de escape para la supervivencia, porque al final la lucha de racismo, la lucha del género, la lucha indígena es la lucha por la supervivencia y la lucha por el hambre y la lucha por mantenerse vivo. Cuando no encuentras estas condiciones en tu propio país, entiendes que no haces parte de tu país, ¿no? Independientemente tu nación te haya hecho nacer, y te haya visto nacer y esa tierra es tuya, aún así no tienes un espacio social y político para ejercer como un ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que salir y tienes que dejar tu país, porque además los países en el norte, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, por maneras políticas y su sistema político, tiende a tener vinculaciones, ya sea por conexiones económicas o políticas que siempre terminan siendo mercados económicos, en los países latinoamericanos y africanos ricos en recursos. Entonces, no solo extraen nuestros recursos, se llevan nuestros recursos, pero al mismo tiempo no se responsabilizan de esa actividad, ¿no? No se responsabilizan y no toman partido democrático ni responsabilidad democrática sobre los ciudadanos que viven en esos territorios desde donde extraen los recursos, ¿no? Entonces, ¿quiénes viven en esos territorios? Negros e indígenas. Y son esos los que tienen que entrar a otros países para poder sobrevivir, ¿no? Entre 2006, creo que no estoy mal, y el 2012 murieron alrededor de 8.000 migrantes. Y si uno mira quiénes eran esos migrantes, si uno busca los datos y uno mira las fotografías, eran migrantes mexicanos, que sus características identitarias eran propias, no eran solo mestizos, eran también negros y también indígenas. Entonces, ¿qué pasa? Que la inmigración también es un sistema muy grande que también está racializado.
en donde se le tiene odio no al extranjero, sino al extranjero pobre, ¿no? Porque además es el extranjero pobre, la porofobia, exactamente, que además es el extranjero que viene no para poner dinero en esta ciudad, sino para buscar trabajo, el trabajo que puede ser mío, ¿no? Entonces, hay que también delimitar y cuáles son realmente las condiciones de las personas inmigrantes que están entrando, porque además estas personas inmigrantes, por lo menos en lo que he visto aquí en Nueva York, es que están condicionadas o están en unas condiciones de vida de superexplotación, de deportaciones, de violencias, de doble victimización, en donde el recurso más próximo es ser un delivery, es decir, una persona que entrega comida o que entrega como mail, correos. Y lo interesante es que cuando tú empiezas a delimitar cuáles son las condiciones de vida de estas personas, empiezas a entender que lo que hacen estas personas es enviar dinero a Honduras, a Nicaragua, a El Salvador, que son los países más pobres de América Latina. Y resulta que cuando ves el PIB de cada uno de los países, te das cuenta de que el mayor ingreso económico que tienen las familias en estos países es la plata que envían los inmigrantes. Entonces se convierte en un círculo económico en donde los países latinos se están sosteniendo de esa inmigración, y creo que por eso existe la caravana, la caravana inmigrante o la caravana de inmigración que se hace desde hace 8 años. Pero además estas personas sufren, hablo en términos de las personas indocumentadas, ¿no? Sufren unas condiciones de violencia en todo el cruce y la transitoriedad del camino que tienen que tomar, ya sea a través de México u otros territorios que son vías ilegales para entrar. Entonces, ya en términos de legalidad, que por ejemplo, yo soy una persona documentada en Estados Unidos, sin embargo, a pesar de ser documentada, creo de que eso alivia un poco las problemáticas en términos de persecución para mí, pero eso no impide una deportación, eso no impide de que yo sea vista como hispana, porque además los hispanos están en una categoría por falta de documentos también, y por todo este proceso que acabo de decir, están en una categoría social casi peor que los afroamericanos, ¿no? Porque al menos los afroamericanos son ciudadanos legales, son ciudadanos nacientes, ¿no? Tienen un lugar, tienen un acceso político, tienen un acceso constitucional, pero los inmigrantes no, además de ser abandonados por su país, también son abandonados por el país donde residen o el país donde migran, ¿no? Pero además son, perdónenme que me extienda un poco, pero además son olvidados y al mismo tiempo superexplotados, y al mismo tiempo no hay garantías de derechos civiles para ellos. Es decir, hay una instrumentalización y lógicamente la vida material de esas personas no ayuda en sus condiciones de supervivencia social y de relación social. Buenos días, Doquera Domico, del pueblo Emberá, Yavida, ubicado en la zona del Alto San Jorge, en Córdoba. Ella es antropóloga, coordinadora nacional de Juventud Indígena de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC. Bienvenida al programa Panorama. Y le preguntamos, ¿cómo se vive el tema del racismo, la discriminación en las etnias en todo Colombia? Bueno, buenos días, ¿ustedes cómo están? Saludos de resistencia desde el territorio colombiano, desde el pueblo Embera, desde la nación Embera y desde los 115 pueblos indígenas que habitamos acá en Colombia. Es un gusto para mí también estar compartiendo este tema con ustedes, un tema de gran importancia porque sin duda acá en Colombia nosotros vivimos el tema de la discriminación, del racismo constantemente. Hace poco me hace acordar esa pregunta, que hace poco tuvimos una experiencia justamente con entidades del gobierno de acá de Colombia, en donde se hizo una sesión mixta de acuerdos que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo acá de Colombia,
en donde entidades del gobierno, por ejemplo, se les olvidó justamente apagar el micrófono, así tipo videollamada como esta, en donde decían barbaridades de pueblos indígenas. Entonces, el simple hecho de decir, estos indios siempre son brutos, estos indios no conocen nada, estos no saben de qué acuerdo estamos hablando, estos indios, muchas cosas como esas, se vive constantemente. Entonces, es importante de que la discriminación no solamente se vive, para mi caso, por ejemplo, en el día a día, por el simple hecho de que yo vista de traje, de que yo sea de cabello crespo, de que yo sea un poco subida del tono de color que sea un poco más blanca, porque la gente está acostumbrada siempre a decir, los indios son brutos, los indios son feos, los indios son morenitos, son trigueños o son negros, como quieran llamarlos. Cosas como esas. Entonces se empieza a vivir también un tema de discriminación en todos los sentidos, desde el gobierno, que uno considera que también debería de tener ciertas cosas hacia los pueblos indígenas, cierto respeto como mínimo, se ve que eso no lo hay. Entonces uno empieza a ver de que hay una discriminación racial desde el punto más alto hasta lo más bajo, y el simple hecho para mí, por ejemplo, hasta por el tema de ser mujer, también se vuelve un poco complejo. Se vive en el día a día. Ahorita, por ejemplo, en tiempos de COVID, parecería que fuera importante, pero no se vio importante para el gobierno de que por lo menos haya un sistema pensado para pueblos indígenas, para el autocuidado, por ejemplo, pueblos indígenas. A nosotros como organización, como NIC, nos tocó planear, nos tocó hacer una ruta estratégica para que nuestras comunidades en todo Colombia tuvieran un proceso de autocuidado, tuvieran un proceso de estar en el territorio, de conservar la cuarentena, de mantenerse sanos, de estar no contagiados, cero positivo, cosas como esas. Sin embargo, aún tenemos mucha gente, digamos que en el Amazonas, en Leticia, en donde vemos que la población indígena está siendo afectada, por ejemplo, por el tema del COVID. El gobierno no hizo nada, solamente dijo, fue como, yo lanzo una ruta que no tiene que ver con pueblos indígenas, sin duda. Entonces ya nosotros mismos nos ha tocado, por ejemplo, hacer una ruta específicamente para el tema del autocuidado acá en Colombia. Se vive en todas las formas, no solamente, como les comentaba, de que yo lo pueda vivir en mi vida comunitaria, en mi vida social, sino que también se empieza a ver desde entidades como el gobierno, se empieza a ver desde el trabajo laboral en la parte que usted se encuentra, en todos los sentidos. El hecho es como si fuera malo el hecho de ser indígena muchas veces, y más acá en Colombia. Hace poco también tuvimos otro caso con un periodista por los lados de La Guajira, en donde no quiero ahondar mucho en el tema, pero esa forma de tratar a la mujer guayú es una falta de respeto también. O sea, el tema del racismo se vuelve fuerte con las mujeres, se vuelve fuerte con los pueblos indígenas, por el simple hecho de que la gente no alcanza a comprender que hay otro sistema diferente, a que hay otra persona, hay un otro que piensa diferente, que vive diferente y que se armoniza diferente. Entonces también pienso que es una forma de que en Colombia nos hace falta mucho la educación, porque si tuviéramos una educación un poco más sana, tendríamos esa posibilidad de pensar. Hay otros pueblos indígenas, somos 115 pueblos indígenas acá en Colombia, con una variedad lingüística diversa, somos con 65 lenguas indígenas, con 14 familias lingüísticas, 115 pueblos indígenas, piensan diferente, tienen una ley de gobierno propio, diferente. El mío es del pueblo Embera, de otra compañera, por ejemplo, puede ser Huitoto, puede ser Guayú, puede ser Yanacuna, puede ser Inga, Caminza, puede ser de muchas regiones, cada uno tiene su forma de pensar, tiene su ley de origen diversa. Bien, Doquera, gracias por eso. La pregunta que también venía ahora era solamente, te queríamos preguntar además, era si el gobierno estaba haciendo algo de cara a acabar con la discriminación, en este caso los pueblos indígenas, pero ya le ha respondido, poco está haciendo. Entiendo lo que tú decías de los micrófonos abiertos en esa reunión que haya con el gobierno de los pueblos indígenas, que no, ya poco está haciendo el gobierno, y así en algo más sintético.
Tu opinión, aparte de lo que has dicho, ¿hay alguna estrategia mínima de que el gobierno realmente quiera alguna cosa de acabar con esa discriminación histórica, además, que ya lo mencionaban antes? Algo sencillo, algo en sintético. No, yo pensaría, definitivamente no, porque el año pasado tuvimos, el año como tal, fue dedicado a las lenguas nativas indígenas. Se hizo un proceso muy vago, muy vacío, con ciertos vacíos, en donde uno puede ver que se debería de fortalecer, por ejemplo, de las lenguas maternas indígenas. Son idiomas propios, a los cuales yo les mencionaba, son 65 lenguas indígenas acá en Colombia, y fue el año internacional de las lenguas nativas para nosotros acá en Colombia, y lo único que el gobierno hizo fue como, yo traigo a unos cuantos indígenas a un evento y ya con eso puedo subsanar entonces que ya yo hice algo por los pueblos indígenas en temas de la lengua nativa. Para nosotros es importantísimo conservar el tema de la lengua, porque con eso es que nosotros nos comunicamos de generación en generación, se transmite el conocimiento. Cuando en ese momento no se hace absolutamente nada, donde el gobierno solamente quiere es cumplir ante esos compromisos que él hizo ante el Plan Nacional de Desarrollo para él, en donde diga 100% chulito verde, que todo está muy bien, quiere decir que usted, pues como gobierno, no se está haciendo absolutamente nada para que haya cero discriminación acá en Colombia, y más para pueblos indígenas. Volviendo con Stephanie, ¿cómo se da esa relación entre los pueblos amazónicos con las comunidades campesinas? Tú hablabas del territorio. ¿Cómo es esa relación territorial? ¿Es armónica o hay algunos inconvenientes? En eso que tú hablabas justamente, lo repito, del tema territorial. ¿Cómo se vive cómo es esa convivencia entre esas comunidades, Stephanie? Bueno, pues de hecho hoy por hoy hago parte también de una coordinadora de organizaciones ambientales, campesinas e indígenas del Caquetá, y lo que estamos tratando de promover es ese acercamiento, porque también ha habido ¿cómo se dice? Una estructura donde el campesino también ha visto al indígena como perezoso. Acá por lo menos en la zona de Caquetá es una zona pues según ganadera, sin embargo los usos del suelo pues no van para la ganadería, y sin embargo el campesino o el ganadero pues dice, no, es que esos indígenas son perezosos porque nosotros no deforestamos o no tenemos grandes extensiones de ganado, sino que antes pues nosotros siempre es la chagra, el cuidado y el equilibrio entre la naturaleza. Y también el desconocimiento, porque digamos acá nosotros como indígenas amazónicos, pues nosotros consumimos lo que es el chontaduro, las palmas, la canangucha, el azaí, el milpés, y mucha gente lo tiene acá, los campesinos lo tienen en esos territorios, pero no saben tampoco cómo utilizarlo. Y cuando uno les enseña o cuando uno nos miran cuando consumimos estos alimentos, dicen, oye, pero qué bueno, o sea, no ha habido un relacionamiento, no ha habido esa comunicación y ese diálogo, y es lo que hemos tratado de dar a conocer. Porque en la Amazonía somos 64 pueblos, y en el Caquetá somos 9 pueblos indígenas amazónicos, pues como decía Oquera también, somos diferencias, porque hay ganos, hay nazas, de hecho también han llegado a la Amazonía nazas, estamos huitotos, coreguajes, y también la misma gente desconoce la historia. Creo que es muy importante también para el tema de discriminación, es el tema de que, por ejemplo, nosotros en la historia nos chocaron mucho, o sea, yo creo que no quiero llorar, pero es que nuestros abuelos y nuestras mayoras vivieron un choque muy brutal, tanto así que hoy por hoy ellos como esquema de protección no nos enseñaron la lengua, porque pues lo que yo les mencionaba, los misioneros pues psicológicamente también afectó mucho el territorio, y con los campesinos aquí llegó el boom de la cauchería. Voy a dar, porque mi familia colona pues es cauchera, y voy a dar un ejemplo. Mi abuela, una vez en un conversatorio con mi abuela paterna, ella mencionaba que su papá pues había cogido a 2 indiecitas, voy a hablar pues en términos como ella hablaba, y que como gritaban que parecían animales, porque las habían capturado, entonces ella decía que por eso eran salvajes.
Entonces con mi hermano y yo le decíamos, pero abuela, ponte en el lugar de ella. Si a ti llegara acá en estos momentos una gente que no conoces y te sacara de tu casa, ¿cómo te sentirías? ¿Tú no gritarías? Entonces también es lo que decía la compañera Oquera, es un tema de educación, de la empatía, de que no nos hemos sentado a hablar, a tener esos diálogos. Lo que estamos proponiendo acá desde el territorio caqueteño es ese acercamiento entre indígenas y campesinos para defender nuestro territorio, porque al fin y al cabo también en la ruralidad no hay educación. El campesino muchas veces también los hijos de campesinos no se enorgullecen de ser campesinos, sino que quieren salir a la ciudad y no volver al territorio, porque también el mismo gobierno nos ha mostrado como que si el campo fuera, no sé, que fuera trabajo, pues sí es trabajoso, pero lo mira como de pobreza, lo mira como humillativo. Entonces, es lo que planteaba Stephanie y planteaba Ana Luisa con el tema del imaginario y de cómo se enfoca, cómo se crea esa imagen, ¿no? De contra quién se puede hacer el racismo o ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, y creo que parte de un tema realmente estructural pues de lo que se vivió como con esa connotación yo digo que también pienso que también es un tema de superioridad y de poder, porque al sentirme yo más superior a ti, entonces te estoy como obligando a hacer las cosas que yo quiero, y de eso no se trata de reconocernos como personas y de reconocernos que nuestros diferentes saberes más bien podemos equilibrar el territorio. Porque también hay campesinos que cuidan su territorio. Lo he podido mirar, por ejemplo, acá en Caquetá, en la zona de reserva campesina del Pato Valsillo. Entonces ellos son muy de su tierra, y realmente estoy admirada porque también están haciendo el tema de soberanía alimentaria. Y hay otra cosa que pues quería comentar, porque estamos también en Colombia y estamos en el proceso del acuerdo de paz, porque por experiencia me pasó, fue que acá se trabajaba los PDD. El PDD son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y eso que fue una lucha. Creo que el acuerdo tenía este enfoque que me pareció muy acertado, pero la institucionalidad realmente trata de imponer a lo que ellos quieren. Nosotros acá en Caquetá tenemos la mesa de concertación indígena y gracias a eso se pudo solicitar que los pilares también lo cambiaran a una forma que nosotros entendiéramos, que nosotros mirábamos. Porque, por ejemplo, el primer pilar, la ART en general la tenía como ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. Nosotros como indígenas vemos todo ese territorio y autonomía, y así lo colocamos, y muchos de los pilares los cambiamos. Y también se delegaron indígenas, pero es muy chocante, como dice Oquera, que uno lo vive a diario, es que las mismas funcionarios decían, no, es que a nosotros nos toca hacerle todo el trabajo a esos indígenas, porque también hay compañeros, que por ejemplo el compañero Endera, los compañeros coreguaje, tienen todavía muy fortalecida esa lengua materna y a veces se les dificulta hablar el español. Y eso cae también en discriminación, o sea, que porque no sabe pronunciar bien las palabras. Y eso decían los funcionarios, y yo, pero ¿cómo es esto posible? Hasta que entramos en contexto en la acción y ya nos miraban y que pues realmente nosotros tenemos pues el hablar y el relacionarnos con nuestras comunidades es nuestra fortaleza. Para otros temas sí también de educación que vienen pues muy ligado. Por ejemplo, en las universidades hemos tenido muchas deserciones estudiantiles porque el hecho de que no puedan hablar bien, la gente a uno lo discrimina mucho. Unos compañeros, o un compañero de lenguaje, por ejemplo, me comentó su caso y era que mucha gente se le reía porque él decía el luna. Y entonces todos se le burlaban, ay, pero pues es la luna, no luna. Entonces para nosotros, en la mayoría de nosotros los pueblos, la luna es un personaje, nuestra ley de origen es hombre. Entonces para traducirlo al español, pues nosotros decimos el luna, por ejemplo. Y cositas así que hacen que entonces los compañeros se vuelvan callados, no participen y se empiecen a retirarse de estas instituciones. Entonces lo que ha hecho, pues nuevamente retomo, fortalecernos es la organización, la crear como
grupos colectivos en las universidades como los cabildos indígenas, y fuera de las ciudades pues también nos ayudan mucho los cabildos, a pesar de todo pues del desplazamiento y todos los cabildos urbanos que han empezado también a estar asentados en la ciudad.